saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 24 de abril del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues simplemente los mandaron a la al arajo. Ustedes recordarán lo que hicieron estos panistas todavía hace un par, pues digámoslo, de semanas, para ser exactos, el 1 de abril, en donde dijeron que se iban a parar a presentar unas denuncias en contra de la senadora Andrea Chávez. Ahí vimos al Delfín Marco Cortés, ahí vimos al candidato frustrado a ministro Roberto Gil Suart, obviamente a la gritona del Senado y dramática Kenia López Rabadán y, sí, a la presidenta estatal de Chihuahua, que se pararon a decir lo siguiente. No, bueno, ahí está el elenco. Ah, se me pasaba. También el desperdicio de curul, mentiroso y misógino de Jorge Triana. ¿Y por qué decimos misógino? Porque es uno que se ha dedicado simplemente también a atacar a la misma Andrea Chávez, haciendo alusión de que sí hay una relación con Adán Augusto. Sí, lo ha dicho. Y ojalá tenga los pantalones cuando se le diga de aceptarlo, ¿eh? Lo dijo en una mesa ahí en Atypical TV, cuando se estuvo burlando de toda esta situación. Y no solo eso, queda en evidencia como un mentiroso, porque en la mesa de debate de la semana pasada, Arturo Ávila lo dejó frente a toda la audiencia en televisión nacional como lo que es un mentiroso. Y fíjense que a mí nunca me ha gustado hablar la verdad de la apariencia ni nada por el estilo, pero este señor ha sido también criticado porque le mete duro, ustedes ya saben a qué. Y si ustedes son un poquito más, ahora sí que analíticos, o más bien se quedan viendo las expresiones del señor Triana, yo otra vez me lo quedé viendo, me puse a ver detenidamente, y este señor, no sé si sea un tic, o ya sea por mucho consumo de ya saben, pero siempre anda así, digo, no sé cuáles son la verdad las consecuencias del consumo de lo que él se mete, pero o qué tanto se meterá, pero nada más para que lo vean. Digo, tal vez yo estoy exagerando, nada más ahí me lo puse a ver. ¿Y saben dónde me percaté? Cuando fueron, los señores se pararon ahí en la CNDH, a las afueras, e hicieron todo este teatrito por el caso de Teuchitlán. Ahí nomás. Vamos a recordar, así rápidamente. Hemos presentado una denuncia de hechos por la probable comisión de al menos 15 delitos del orden federal. Los hechos que desde nuestra perspectiva ya no ameritan ninguna controversia porque incluso han sido aceptados por la propia senadora Andrea Chávez. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esta denuncia? Primero, encontramos la existencia de contratos públicos por más de 2.500 millones de pesos a una empresa y a un empresario que además de prestar servicios, bienes y servicios en materia de salud, hace construcción de obra pública en diversos estados de la República. 2.500 millones de pesos. Posteriormente se documentó que unidades médicas, personal e insumos se encontraban en el estado de Chihuahua y se encuentran claramente vinculados en términos de propiedad y de contratos a esas empresas y a ese empresario. A pregunta expresa de la diputada Kenia López Rabadán, la senadora Chávez dijo en un primer momento que se trataba de donaciones de la clase empresarial. Cualquier mexicana o mexicano que recibe una donación por parte de una tercera persona tiene que declarar fiscalmente esa donación. Se convierte en parte de su patrimonio, incrementa su patrimonio. Hoy sabemos que la senadora Andrea Chávez
no declaró fiscalmente esas donaciones. En consecuencia, ha cometido presuntamente el delito de defraudación fiscal y el delito de enriquecimiento ilícito. Por la intención y el ánimo de ocultamiento, porque esas unidades personal y equipo que cuestan millones de pesos, no solamente en términos de sus insumos, sino de las personas, las enfermeras y los médicos, las personas sanitarias que participan en esas tareas, esa nómina es millonaria. Y esa donación, por el ánimo y la intención de ocultamiento, implica la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por este show que hizo y que mandó también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues los mandaron al carajo. Tribunal Electoral rechaza impugnación del PAN contra Andrea Chávez. El tribunal discutió las denuncias interpuestas por miembros del PAN contra Andrea Chávez sobre presuntos actos anticipados de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación batió las quejas del Partido de Acción Nacional contra Andrea Chávez. Esto luego de que se presentaran denuncias ante el organismo por las brigadas de salud de la senadora morenista en Chihuahua. Acción Nacional emprendió acciones contra Andrea luego de que se diera a conocer las caravanas de salud que ofreció la senadora. Estas acciones les valieron varias críticas de la oposición, pese a que la ciudadana chihuahuense, ante la falta de respuesta del gobierno de Marus Campos. A su vez, el PAN no desaprovechó la oportunidad para lanzarse en contra de Andrea Chávez y denunciarla ante el tribunal por estas acciones. Sin embargo, pese a las quejas de la oposición, el tribunal llegó a una resolución diferente a los que los panistas esperaban. Tribunal rechaza, queda interpuesta por el PAN versus rechaza la queja interpuesta, es queja, por Andrea Chávez. En este sentido, las denuncias contra Andrea Chávez buscan obligar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para determinar que la senadora había incurrido en proselitismo en Chihuahua. Sin embargo, pese a los esfuerzos del PAN por demeritar el trabajo de Andrea Chávez, la Sala Superior determinó que el INE no tiene la facultad para investigar a la morenista. Esto frente a las acusaciones que ha enfrentado por parte de los panistas por presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda política. Además, resolvió que para continuar con el tema, se remitirá el expediente al Instituto Estatal del Estado Electoral de Chihuahua. De acuerdo con el tribunal, las quejas interpuestas tendrán un impacto exclusivamente local, por lo que serán las autoridades chihuahuenses quienes tengan la competencia para resolverlo. Sumado a esto, los magistrados también desecharon por unanimidad los argumentos del PAN tras presentar su queja, al igual que se determinó que la naturaleza del cargo de la senadora no es un factor determinante para establecer la jurisdicción a la autoridad electoral. Es decir, que los acaban de mandar a la ingada. Y aunque se vayan al Instituto Electoral Local de Chihuahua y quieran hacer de lo suyo, no hay elementos, puesto que también de igual forma Andrea Chávez puede impugnar y mandarlo al tribunal y ya vemos cuál es la resolución. No hay manera. Por eso es que Andrea Chávez, en varias ocasiones, en el espacio de Azucena Oresti, le decía, hagan lo que quieran, no va a pasar nada. Y así sucedió. Quedaron nuevamente como unos payasos. El tribunal confirma que la queja contra Andrea Chávez por actos anticipados de campaña es competencia del Instituto Electoral de Chihuahua. O sea que no va a proceder. Y es más, para que vean que fue nada más puro circo panista. Ellos pudieron ir como primera instancia, sobre todo la representante estatal, ahí al Instituto Electoral de Chihuahua, porque ahí es donde se estaba cometiendo, según ellos, estos actos, y no lo hicieron. Quisieron simplemente hacer este show mediático a nivel nacional para poder atacar y dejar mal parada a Andrea Chávez, pero le salió el tiro por la culata, puesto que todavía no es candidata, ¿verdad? Pero si así lo quiere el pueblo de Chihuahua, lo va a hacer. La actual senadora de la República, obviamente, subiera en las encuestas. Eso ocasionaron. Y en las encuestas que se están haciendo ahorita, gracias a ellos. ¿Qué decía el tribunal así rápidamente? En consecuencia, al no asistirle razón a la recurrente, se propone confirmar la sentencia impugnada.
Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 69 del presente año, en el que se controvierte el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual determinó que carecía de competencia para sustanciar la queja que se presentó en contra de Andrea Chávez Treviño por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como propaganda gubernamental, derivado de la realización de caravanas y brigadas de salud en Chihuahua. La ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado al considerar que los agravios son infundados, pues la naturaleza del cargo de la persona denunciada no es un elemento que define la competencia de la autoridad administrativa electoral, sino que se deben analizar los elementos correspondientes a la materia de la denuncia, así como al territorio donde tienen efectos la conducta denunciada. En consecuencia, se comparte la remisión de la queja al OPLE de Chihuahua. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, adelante, magistrada Otalora. Buenas tardes, presidenta, magistrados. Quisiera intervenir en el juicio de la ciudadanía 1845. Muchas gracias. Y voy a votar parcialmente en contra de este proyecto. Si bien me hago... Bueno, ese ya es otro tema, pero en sí lo desecharon. Así tal cual. Lo mandaron a volar. No procede. Vámonos. Lo que sigue. El tribunal confirmó que la queja contra Andrea Chávez por actos anticipados de campaña es competencia del Instituto Estatal de Chihuahua. Ellos simplemente se lavan las manos y lo vuelvo a reiterar. Fue nada más puro circo. Porque si no, esa hubiera sido la primera instancia del PAN. Y no lo hicieron porque saben que no va a proceder. San se acabó. Y la que nuevamente termina riendo de último es la senadora Andrea Chávez. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.